qué es el método ROPA y qué significa exactamente. Y bueno, los tratamientos de fertilidad para estas pacientes. Entonces, ver que las dos pacientes sean idóneas para hacer el tratamiento. Una historia clínica y hacer estudios generales para ver que estén bien y eso. De manera simultánea se le da medicamento para preparar el útero, o sea, la matriz. ¿Cómo lo viven las parejas en consulta? Pero en el caso de los hombres está más restringido. Entonces, en Canadá, en todo el país, está permitida la subrogación. Lo que no está permitido es darle dinero a la subrogada. En Estados Unidos, las legislaciones son variables, son estatales. Cada estado decide la legislación de salud. Y entonces eso aquí en la Ciudad de México se hace ya mucho de esa manera. Inclusive yo he visto a juristas de lo familiar donde dicen, bueno, ¿qué crees? Que ya se hace mucho más fácil. ¿Y qué pasa cuando son mayores de 40 años? Mire, a ver, disminuye la fertilidad de manera natural. No se acaba, pero disminuye bastante. Porque en España está prohibida la subrogación. En Portugal es delito inclusive. Y acuérdese que entonces aquí en México nace el bebé y México otorgan la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Claro. Entonces el bebé es mexicano. Es mexicano. La pareja de la que las dos están jóvenes, pues, perfecto, no tienen problema. 60% de posibilidad, 65%, así de al primer intento, es mucho. Ok. Pues debemos de tomar en cuenta que una paciente, no estoy hablando del ROPA, sino de la mujer que quiere embarazarse con sus óvulos después de los 40. Entonces la paciente tiene 1 a 2% de posibilidades de tener un bebé con un problema genético. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Nueva Vida, el espacio donde hablamos de fertilidad, de salud reproductiva y de todos los caminos posibles hacia la maternidad y la paternidad. Yo soy Paulina Montañez y me emociona muchísimo presentarles este episodio especial en el marco del Mes del Orgullo, donde vamos a celebrar la diversidad. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez genera más interés y afortunadamente también es más accesible. Es el método ROPA. Esta es una opción de fertilidad pensada especialmente para parejas de mujeres que desean compartir esta experiencia de ser madres biológicas. Para explicarnos con claridad este tema, con sensibilidad y con mucho conocimiento, nos acompaña nuevamente el doctor Jesús Barrón Vallejo. Él se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente cursó las especialidades en gineco-obstetricia y biología de la reproducción humana en el sector salud. Bienvenido, doctor Barrón. Gracias, muy amable. Y bueno, ya saben que si están en proceso de hacer crecer su familia y si están buscando un espacio seguro, profesional y empático, en Crealin podemos ofrecerles opciones personalizadas y tecnología de clase mundial, sobre todo que estamos a solo un paso de la frontera con Bronzeville. Bien, doctor, pues vamos a comenzar. Claro. Por favor, ¿puede explicarnos en palabras sencillas qué es el método ROPA y qué significa exactamente? Claro, bueno, lo inicial es que este método aplica exclusivamente a parejas de mujeres. Y bueno, los tratamientos de fertilidad para estas pacientes tienen mucho tiempo. Por muchos años se hizo solo inseminación, alguna de ellas. Y posteriormente, pues bueno, se han visto más alternativas de reproducción asistida. Este método en inglés y en español es casi, se dice las mismas letras, es un acrónimo, son unas siglas, y consiste en la recepción de óvulos de la pareja. De acuerdo. O sea que los óvulos se extraen de una de las pacientes y se pasan fertilizados a la otra. Primero se tienen que fecundar. Entonces, pues es un método en donde se comparte la fertilidad y la maternidad. De acuerdo. El nombre, bueno, suena muy técnico, pero lo que implica es obviamente profundamente emocional. Estamos hablando de que están compartiendo maternidad entre dos mujeres, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta diferencia del método ROPA de una inseminación tradicional o de la fertilización in vitro convencional? Claro, bueno, es importante que lo sepa la gente, pues porque no conocen de términos médicos. La inseminación se ha hecho mucho y se hace con bancos de semen porque son parejas de mujeres. En la inseminación
se puede hacer que la paciente tenga su menstruación y se le hacen ultrasonidos para ver cuándo ovula. Normalmente la ovulación en una mujer que es regular en los ciclos ocurre el día 14 del ciclo aproximadamente. Y entonces en la inseminación se cita a la paciente a la que se le va a hacer la inseminación, se prepara la muestra de semen y se introduce adentro del útero de la matriz. Y la fecundación ocurre normalmente como si fuera una relación. Entonces, pero nada más aplica a una de los componentes de la pareja. La fertilización in vitro es un término genérico. Es el segundo método que se inventó para tratar la infertilidad. En este caso, los óvulos se fecundan en un laboratorio y ya se transfieren como embriones al interior de la matriz. Entonces, si se fijó en la inseminación, se transfieren espermas, pero acá ya son los embriones formados. Okay. A ver, la fertilización in vitro, la indicación inicial era las pacientes que tenían las trompas, las salpinges ocluidas. Y le voy a explicar a la audiencia cómo es. Entonces, en la fertilización in vitro se da medicamento para que crezcan varios óvulos y en el día de la ovulación se extraen. Esta obtención de óvulos no requiere abrir el abdomen. Entonces, se extraen mediante ultrasonido con 2 punciones en cada uno de los ovarios. Se hace con sedación para que no duela. Entonces, el método se empezó a hacer y se extraían los óvulos y se fecundaban con el semen del esposo o de banco de semen. Y si la paciente tenía las trompas ocluidas, entonces pues ahí se superaba este bloqueo porque los embriones se pasan directamente hacia la matriz donde se implantan habitualmente. Entonces es una fertilización in vitro clásica, convencional. Y la fertilización in vitro tiene muchas variantes. Entonces, por ejemplo, en una paciente a la que se le hace subrogación porque no tiene útero, porque se lo quitaron por hemorragias o por algún problema, pero tiene ovarios, entonces se le pueden extraer los óvulos, se fecundan con el semen del esposo, se hace una fertilización in vitro, pero los embriones se pasan a una subrogada. Okay. Entonces es otra variante de la fertilización in vitro. Se puede hacer, por ejemplo, para una paciente que tiene 46 años y que nunca ha tenido bebés o que ahora quiere tener un bebé. Pero por la edad que tiene necesita que le donen óvulos. Sacar los óvulos, se extraen de una donante, se fecundan con el semen de la pareja de la paciente y luego esos embriones se le pasan a ella. Entonces también acá se hace una fertilización in vitro, que es fecundar los óvulos con los espermas en un laboratorio. Okay. Y acá en este método de recepción de óvulos de la pareja, entonces lo que se hace es que a una de las pacientes se le da medicamento para que produzca los óvulos, se fecundan habitualmente con banco de semen, se hace una fertilización in vitro convencional y luego se le pasan a la otra paciente, a la otra componente de la pareja. Entonces, si se fija, todos estos procesos necesitan fertilización in vitro, que es fecundar los óvulos en un laboratorio, y ya se utilizan variantes de la misma. Entonces, hablando del método ROPA, que es el último que nos acaba de mencionar, ¿cuáles serían las etapas exactamente, desde el inicio hasta el embarazo? Bueno, lo primero que se tiene que hacer, como en cualquiera de estos tratamientos o en la medicina, es que se tiene que hacer la evaluación del caso. Entonces, ver que las 2 pacientes sean idóneas para hacer el tratamiento. Una historia clínica y hacerle estudios generales para ver que estén bien y eso. Entonces, una vez que se decide que se va a hacer el tratamiento, pues lo que se hace habitualmente es sincronizar. Puede haber variantes de eso, pero lo que se hace es sincronizar los ciclos de las 2. Pues con medicamentos se puede hacer que pues tengan sus menstruaciones casi iguales. Y entonces a la paciente que va a dar los óvulos se le dan unas inyecciones para que crezcan varios. Normalmente una mujer solo produce un óvulo cada mes. Entonces con el medicamento pues se desarrollan varios.
y a la otra paciente, a la que va a recibir los embriones, de manera simultánea se le da medicamento para preparar el útero, o sea, la matriz. Y entonces, cuando se extraen los óvulos, se fecundan, y la paciente que va a recibir los embriones ya está con medicamento. Y se le agrega otro medicamento para favorecer que el útero reciba los embriones. Y unas 2 semanas después de transferir ya los embriones al útero, se hace la prueba de embarazo. Entonces, así es la metodología de este método en específico. Doctor, hablaba sobre la parte de utilizar un banco de semen para esta fertilización. ¿Cómo se asigna este semen? ¿Cómo definen cuál es el que le va de acuerdo a la paciente? Claro. Bueno, uno de las áreas de la medicina que son muy importantes acá es la bioética. Y uno de los 4 pilares de la bioética es la autonomía. Entonces, aquí las pacientes eligen las características del donante que ellas quieren. Claro, el médico les puede sugerir, les puede ayudar y eso, pero la autonomía de las pacientes es la que determina esto. Entonces, actualmente hay muchos bancos de semen aquí en el país y también hay bancos de semen extranjeros, ¿no? Entonces, la paciente decide en qué banco va a solicitar la muestra y ya se hace el procedimiento con esa muestra de semen. Acá en México hay muchos laboratorios, bancos de semen, que están muy bien regulados por la Secretaría de Salud. Entonces, uno que está en esta área ya sabe, fui a tal banco, pues me parece que es muy bueno, tiene todas sus licencias y eso. Y la paciente escoge la muestra de manera segura para ella o para ellas. No es parte de la plática, pero en general los bancos de óvulos o de espermatozoides generalmente seleccionan a gente que tiene antecedentes buenos y que son personas sanas. Entiéndase que no tienen antecedentes de enfermedades muy comunes como diabetes, hipertensión u otras cosas, pues que hacen que la gente no elija esos donantes o que no existen en los bancos de semen, ¿no? Muy bien. Y hablando de la pareja que va a aplicar el método ROPA, me decía que se hacen estudios a ambas, ¿no? Claro. ¿Cómo son los criterios para decidir quién aporta los óvulos y quién lleva el embarazo? Bueno, sí quisiera hablar de los estudios. Primero, si acuden 2 mujeres a quererse hacer un tratamiento de fertilidad, pues se hace el historial clínico y se les realiza ultrasonido, porque una va a dar óvulos, pero la otra va a recibir los embriones, ¿no? Entonces les hace una evaluación de cómo está el útero y los ovarios. Y si se ven sanas, porque esa parte luego la quiero comentar, si se ven sanas e idóneas, entonces se dice, bueno, pues médicamente sí se puede hacer algún tratamiento. Los estudios son universales. Se mandan estudios para ver que las 2 no tengan enfermedades que se puedan transmitir, infecciones que se puedan transmitir al feto o a los fetos. Se hacen pruebas del SIDA, de 2 tipos de hepatitis y de enfermedades venéreas. Entonces, eso por ley aquí en México y en todo el mundo debe estar en los expedientes de los pacientes, tanto de los donantes como de las 2 mujeres que participan en el procedimiento, que son relativamente fáciles de hacer, pero sí son un requisito indispensable para hacer el procedimiento. Muy bien. Y en este sentido, por ejemplo, después de que hacen estos estudios y se determina que alguna de ellas no es como idónea para estar en este proceso, o a lo mejor como ninguna de las 2, se puede entonces dirigir este deseo de ellas de ser madres al vientre subrogado. Bueno, yo quisiera que la plática se dirigiera a las pacientes que son sanas. Y uno de los temas que quiero yo abordar es el caso de que haya algún inconveniente médico en alguna o en ambas componentes de la pareja. Entonces, bueno, pues si están ellas sanas, se puede hacer el procedimiento sin mayor problema. Entonces, tiene muchos años que aquí en México las uniones entre parejas de hombres o entre parejas de mujeres son legales, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esto ya da una oportunidad a que
la gente pueda tener hijos y registrarlos y tener bien sus documentos de nacionalidad y todo lo que eso implica, ¿no? Doctor, hablando de los aspectos emocionales y legales, esta parte de compartir la maternidad pues debe ser un hecho muy especial. ¿Cómo lo viven las parejas en consulta cuando se presentan con ustedes con la clínica para solicitar este método? Bueno, yo creo que esta área es muy importante, la parte emocional e infortunadamente muchas veces los médicos se vuelven despersonalizados. Entonces, el paciente le gusta que no se le vea como un expediente, sino que se le vea como una persona, ¿no? Que se le trate así. Yo creo que en ese sentido, este tratamiento, pues emocionalmente es bueno porque las dos comparten la experiencia, ¿no? De la maternidad y el nacimiento del bebé o de los bebés. Actualmente en México, a diferencia de el nacimiento de bebés de parejas de hombres, el ropa es muy fácil de hacer legalmente, porque pues ya los matrimonios entre mujeres no tienen mayor problema y pues van con el bebé y lo registran y así se les da la filiación, que es la asignación de la maternidad. Entonces es un procedimiento que es bastante tranquilo, legalmente. Muy bien. ¿Y cuáles son los retos o miedos más comunes en las parejas que optan por este método? Eso es muy interesante. Fíjese que estas parejas pues, siempre se han visto, ¿no? En la historia de la humanidad esto siempre ha existido. Estas variantes de la sexualidad. Hace años la orientación sexual diferente en hombres o diferente al promedio en hombres y en mujeres se ocultaba, ¿no? Ahora no, ya es mucho más abierto y mucho más aceptado, ¿no? Entonces la gente pues ya tiene más libertad para hacer las cosas. Entonces yo en ese sentido actualmente veo que eso no tiene mayor problema. De acuerdo. Doctor, hablando de la accesibilidad y el futuro de este método, ¿en Crealin ofrecemos esta opción actualmente? Sí, claro, leo que actualmente se hace en muchos lados, porque pues no hay ningún obstáculo legal para hacerlo. Realmente pues se hace una fertilización in vitro convencional, nada más hay que sacarle los óvulos a una y fertilizarlos y pasárselos al otro componente de la pareja. Y cuéntenos cómo se maneja este tratamiento en la clínica, por dónde debemos comenzar. Una pareja interesada en aplicar este método ropa, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, mire, una clínica de reproducción asistida debe de contar con todos los procedimientos habituales para dar tratamiento a los pacientes. Entonces debe de contar con servicio de laboratorio, de ultrasonido, quirófano y luego laboratorio bien montado de fertilización in vitro. Entonces, lo que debe hacer la gente pues, es comunicarse. No todos los laboratorios cuentan con todos los servicios. Lo que debe hacer la gente, que bueno que lo preguntó, es primero decir, oiga, nosotros somos una pareja de mujeres, o de hombres también, que luego lo quiero tratar, una pareja de mujeres y queremos ver si ustedes aquí hacen ese tratamiento. Y entonces, pues, si se les dice que sí, pues entonces lo que procede es que acudan a una cita presencial para evaluar su caso. Muy bien. La mayoría de la gente son gente sana, son personas sanas, entonces se les puede hacer sin mayor problema. Muy bien. Y nos habla del tema de parejas hombres que acuden para tener una opción de ser padres. Claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aborda? Bueno, acá los hombres que quieren tener hijos necesitan por definición un tratamiento de madre subrogada. Entonces alguno de los dos da la muestra de espermas y ahí es al revés. Las mujeres necesitan un donante de esperma y aquí se necesita una donante de óvulos. Entonces se extraen los óvulos de la donante, se fecundan con el esperma de alguno de ellos y luego se le pasan a una subrogada. Entonces quiero comentarle pues, que yo siento que debe de haber igualdad de derechos para mujeres y también para hombres, ¿no? Los hombres, las parejas de hombres también tienen derecho
a tener bebés. Entonces, aquí este método de embarazo recíproco en mujeres, pues se hace mucho, no tiene mayor problema. Pero en el caso de los hombres está más restringido. ¿Por qué es eso, doctor? Porque me voy a ir primero a lugares donde los tratamientos de madre subrogada son legales. Entonces, en Canadá, en todo el país está permitida la subrogación. Lo que no está permitido es darle dinero a la subrogada. O sea, se hace allá totalmente de manera altruista en todo el país. Entonces, allá no hay mayor problema. Una persona que no tiene útero o una pareja de hombres puede acceder a tratamientos de subrogación legalmente, completamente. En Estados Unidos, las legislaciones son variables, son estatales. Cada estado decide la legislación de salud. Entonces, en algunos países está permitido, en otros no está permitido y en otros inclusive es delito. Okay. En Estados Unidos. Acá en México pasa una cosa similar. Entonces, pues hay estados como Sinaloa, un poco en Tabasco, o sea, sí, donde ya está muy legislado. Inclusive, yo voy a externar lo que sé y lo que veo, porque yo no ejerzo en Tabasco o en Sinaloa, ¿no? Pero en general se hace con una acta notarial donde nace el bebé de la subrogada y luego se acude al registro civil para obtener el acta de nacimiento, ¿no? Pero solamente es en unos 2 estados. Aquí en la Ciudad de México ya se hace mucho. Cada vez que los tratamientos para hombres también se hacen. Y acá en general, yo sin ser experto en leyes, aunque yo lo hablo pues, con los abogados que hacen estos trámites, entonces se hace el tratamiento, se embaraza la subrogada. Antes de todo eso se hace un acta notarial de que, bueno, es una subrogada que va a ayudar a las personas y realmente de manera altruista, sin recibir pago, porque se presta un poco a que sea una cosa incorrecta. Y luego los abogados hacen un trámite en juzgados de la familiar, donde se mire, legalmente se está haciendo este tratamiento, señor juez o juez, aquí le traigo este expediente y lo metemos a consideración, lo dejamos a consideración pues para que esta pareja de hombres obtenga el acta de nacimiento cuando nazca el bebé, ¿no? Y entonces eso aquí en la Ciudad de México se hace ya mucho de esa manera. Inclusive yo he visto a juristas de lo familiar donde dicen, bueno, ¿qué crees? Que ya se hace mucho más fácil y los servicios de registro civil pues ya lo ven más normal y ese tipo de cosas. Y entonces cuando nace el bebé, el juez de lo familiar que tiene el caso emite un laudo, una orden al registro civil para que haga el acta de nacimiento del bebé a nombre de los 2 hombres que usaron el tratamiento de subrogación. Entonces, si se fija, aquí implica un poco más de detalle legal porque la subrogación no está totalmente regulada en todos los estados del país. Digamos que eso abre la puerta que pueda facilitar, ¿no? El que no esté tan delimitada, que pueda facilitar el proceso, ¿no? Entre claro. Parejas de hombres. Uh-huh. En este sentido, siendo una pareja de hombres, entonces, hablando del procedimiento de estudios, a los 2 les realizan entonces los estudios de sangre, que no tengan enfermedades de transmisión al bebé, cosas así. Ok, ¿y qué más? Y entonces se define también cuál de los 2 es más apto, tiene más bien los espermas más adecuados para hacer sí, exacto. Para que puedan hacer la subrogación. Sí, y si el semen de esa persona es bueno, que normalmente si son personas jóvenes, menores de 40 años, pues habitualmente tienen muestras de semen normales. ¿Y qué pasa cuando son mayores de 40 años? Mire, a ver, primero voy a referir a las mujeres y luego al caso de los hombres. Las mujeres, si llegan a los 40 años, que eso me voy a referir luego, disminuye la fertilidad de manera natural. No se acaba, pero disminuye bastante. Y bueno, pues una paciente que está embarazada de manera espontánea a los 25 años, pues la posibilidad de tener un bebé con problema genético pues es muy bajo, ¿no? Sin embargo, si una paciente tiene 40, 41 años, pues la posibilidad es 1 a 2%. Entonces, pues ahí se tiene que tener cuidado de tomar medidas antes, que también se puede eso comentar. O si está embarazada ya la paciente, pero los óvulos tienen 40 años, entonces hacer estudios genéticos para ver si el bebé viene bien.
Entonces ese es el caso de cuando las mujeres tienen más de 40 años. Un hombre que tiene más de 40 años, que está entre 40 a 50 años, según mi opinión, tiene una posibilidad muy alta de producir bebés normales. Solo que el hombre tenga más de 50. Hay hombres de 60 años que acuden a las clínicas de fertilidad con mujeres de 30, 40 años con las cuales quieren tener bebés. Entonces un hombre así de ese perfil, 50 o 60 años, sí se requiere también hacerle estudios al bebé para ver que venga bien. Entonces esa sería la respuesta a lo que usted pregunta en cuanto a la edad. Aquí ya me surgieron más preguntas, doctor, Claro, en cuanto a la edad. Hablando de las parejas de mujeres que quieren el método ropa, mencionamos la edad, mayores de 40 años. ¿Cuáles son las medidas que se toman para ellas? Si una de las dos ya tiene esta edad, que es pues un poco ya más riesgosa, por así decirlo, ¿cómo se procede con ellas? Claro. Después voy a comentarle algo de lo que quedó pendiente, o si me gustaría ahorita comentar Adelante. acerca de la subrogación. Entonces, actualmente la subrogación, por la indicación que sea, pero estamos hablando del mes de la inclusión, solo está disponible en 2, 3 estados aquí del país. Entonces, yo tengo la impresión de que la Ciudad de México, por esta apertura que está teniendo, en unos años y por la población que hay aquí en la ciudad, puede ser el lugar donde más tratamientos de subrogación se hagan aquí en el país, porque ya se hacen mucho más fácil. Una paciente que es de otro estado, que quiere subrogación y no va a Sinaloa o vive muy cerca del centro de la ciudad, del país. Entonces se puede hacer el tratamiento, pero hasta donde yo sé legalmente, el bebé tiene que nacer en la Ciudad de México para que se le puedan dar esos derechos de asignación de la filiación y del acta de nacimiento de manera correcta, para que no haya problemas legales en ese sentido. De acuerdo, entonces sería como que lo puedan a lo mejor realizar en centro, ¿no? Lo que tiene que hacer es que el bebé se puede hacer todo el tratamiento en otro lado, así, pero el bebé tiene que hacer el trámite con el juez aquí en la Ciudad de México. Y el bebé tiene que nacer, hoy por hoy, tiene que nacer aquí en la Ciudad de México, según yo tengo entendido legalmente. Para que pueda tener las facilidades, ¿no? Para que ya pueda hablamos. recibir esos beneficios. No, pues eso está muy bueno saberlo porque, Claro. bueno, evidentemente, como lo dice, ¿no? A lo mejor hay por ahí algunos huecos legales Claro. que pueden ayudar, pero siempre está ese dato, ¿no? De que mejor en la Ciudad de México Bueno, puedan. si lo hacen en Sinaloa o en Tabasco, bueno, seguir la legislación como tal cual, ¿no? O sea, más bien esto sería una enseñanza para todos de hacer las cosas bien, inclusive lo legal, para que no tener problemas. Aquí en México, como usted dice, por ejemplo, esta clínica Crealin, pues está cerca de Texas, ¿no? Entonces también viene a estas clínicas de la frontera acude mucha gente a tratamientos, principalmente gente que es americana pero de origen mexicano. Y en los tratamientos de subrogación también acude mucha gente de Europa, porque en España está prohibida la subrogación. En Portugal es delito inclusive. Y en otros países como en Italia está totalmente prohibida. Como Francia, como Alemania, el Reino Unido, se permite bajo condiciones especiales. Entonces viene mucha gente, que ese fenómeno se vio por lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque antes eran los dos países en Europa que más hacían subrogación. ¿En serio? Sí, y entonces se cambió hacia acá, hacia América, principalmente a Colombia y a México. Ah, vaya. Pero aplica todo lo mismo, dos padres extranjeros que vienen lo hacen el contrato notarial, se va con un juez de lo familiar y aplica todo. Y luego hay que conseguir el acta de nacimiento y luego el pasaporte. ¿Y ellos no tienen que tener algún permiso especial en México como extranjeros, como residentes? Sí, claro, bueno, se tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Acudir, todo lo que le comenté. Tienen que tener sus identificaciones oficiales bien, sin ninguna duda. Y acuérdese que entonces aquí en México nace el bebé y México otorgan la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Claro. Entonces el bebé es mexicano. Es mexicano y se le da pasaporte mexicano. Pero ellos son sus papás, o sea, obtuvieron un acta de nacimiento donde dicen que son sus papás. Claro. Entonces,
Aquí en México una persona legalmente puede sacar a un bebé para ir a Estados Unidos o para ir a Europa sin problema, porque dice, mire, yo soy papá de este bebé, aquí está el documento, entonces pues lo voy a llevar a España, ¿no? Yo soy español. Y en España es muy interesante porque ya hacen un juicio de ciudadanía para el bebé. Entonces, aquí el requisito que le pone la legislación española es que alguno de ellos sea padre biológico del bebé. Y entonces, como uno dio la muestra de semen, pues con una prueba de ADN la presenta con el juez, dice, mire, yo soy padre biológico, y ya pues le hacen el trámite ahora de la nacionalidad española. Vaya. Que eso es muy sano. Claro. Entonces, México abre las puertas para que pueda suceder, ¿no? En la esta frontera paternidad. O en la Ciudad de México. Y bueno, yo le digo que eso, pues para uno implica tratar de hacer las cosas médicamente y legalmente lo mejor que se pueda, ¿no? Para que no haya problemas. Claro, para que puedan tener pues esta formación de la familia que ellos decidan, pero con apego a la ley. Y de manera correcta, exactamente. Perfecto. Doctor, tomando el tema de las medidas que se toman para las mujeres mayores de 40 años en el tema de ropa. Ahora sí, lo voy a ese punto es importante. Entonces, acá siempre ahí está la pregunta. ¿Quién va a dar el óvulo? Y luego, ¿a quién se le van a pasar los embriones? Y bueno, entonces voy a empezar por la pareja que es perfecta, pero no hay gente perfecta. Entonces la pareja que es perfecta pues, son las que tienen menos de 35 años, porque los óvulos están muy jóvenes, así. Y si las dos son sanas, pues la otra lo puede recibir sin problema. Acuérdense que se les hizo un ultrasonido para si no tienen quistes en los ovarios o tumores en la matriz, así. Si están sanas, que a los 35 años, 34, pues es muy probable que estén sanas. Entonces una puede donarla aleatoriamente o por decisión. Puede donar los óvulos, se fecundan y se le pasan a la otra, que también está bien. Pero esa es una pareja ideal, ¿no? Ok. Pero no hay gente ideal. ¿Qué pasa entonces? Entonces, aquí eso ocurre mucho. Ocurre más o menos. Porque también hay un fenómeno en la reproducción humana, que es que las personas difieren en la fertilidad. Y entonces ya mucha gente heterosexual o de parejas homosexuales está buscando el embarazo cuando una de ellas o las dos ya están cerca de los 40 o pasaron esa edad. Y entonces ahí aplica todo lo relacionado con el avance de la edad, pero un tratamiento que se tiene que hacer. La pareja de la que las dos están jóvenes, pues, perfecto, no tienen problema. 60% de posibilidad, 65%, así de al primer intento, es mucho. Ok. Y si se le hacen 2, 3, que si congela óvulos y digamos si tiene embriones, 3, 4 embriones congelados, si se le pasa uno y se embaraza, qué bueno. Y si tiene por ahí otros 2, se le hacen otras 2 transferencias y le da 80-85% de posibilidades de embarazo a la pareja. Okay. Acá la situación es que yo creo que también uno debe de contemplar la situación del avance del tiempo y la fertilidad, que mucha gente eso no lo ve. O luego, pues ver qué se va a hacer con eso, ¿no? Si la paciente que va a dar los óvulos tiene 36 años, todavía está bastante joven, pero su pareja, la que va a recibir los óvulos, tiene 42 años, que ahora hay gente que acude mucho más grande a las clínicas de fertilidad, 42 años. Esa pareja no es rara, son comunes. Claro. Entonces, si esa paciente tiene un poco de sobrepeso y tiene un poco alta la presión y tiene familia diabética, es una paciente que diario se ve sana, ¿no? Pero tiene riesgo en el embarazo. Que eso pasa. Pasa de forma frecuente. Sí, es frecuente. La diabetes y la hipertensión se ven en 1 de cada 15 mexicanos. Wow, es un número muy alto. Sí, pues usted lo sabe, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo dice, no, mi tía es diabética. Sí. Así, exacto. Entonces ahí se deben de aplicar las medidas a eso. A que una de ellas ya está más grande, quiere recibir los embriones, pero ya tiene cosas. Entonces, ver qué
que se puede hacer. Entonces se tomarían las medidas necesarias y adecuadas para que pueda ella fecundar. Claro, recibir los embriones. Recibir los embriones, claro, y puedan tener un embarazo, pues, lo mejor que pueda salir, ¿no? Hablando de todas las características que quizá tenga en contra. Claro, ahora yo le voy a decir cómo yo lo manejo. Uh-huh. A ver, yo puedo tener una paciente que tiene 42 años y que se quiere hacer un tratamiento y es soltera y quiere un banco de semen y quiere hacerse una fertilización in vitro. Y mide unos 65, pero pesa 70 kilos, 75. Y dice, es que mi mamá y mi tía son diabéticas. Ok. Esa paciente tiene un poco de posibilidad de hacer diabetes en el embarazo. Por eso le digo, aplica todo lo que se debe de hacer, ¿no? Claro. Entonces, porque son pacientes que son personas, hay que ver sus casos. Esa paciente, yo le diría, ¿sabes qué? Acude con un nutriólogo aquí de la clínica, baja de peso, ¿no? Y luego, si te embarazas, tienes que cuidar tu peso durante el embarazo para disminuir el riesgo de diabetes en el embarazo. Y las medidas, a lo mejor farmacológicas, darle medicamentos así muy comunes como inositol o metformina para también disminuir el riesgo de esas cosas, ¿no? Es decir, preparar a la gente lo mejor posible para que no tenga eventualidades en el embarazo. Doctor, ¿por qué es que el embarazo podría detonar que tenga esa paciente diabetes? Obviamente tiene antecedentes, pero ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer para que esto pueda ser un factor? Bueno, a ver, uno, como médico, no puede hacer tratamientos así nada más. O sea, esta paciente que yo le estoy mencionando es una paciente que tiene bajo riesgo. Si se fija, lo único que tiene que hacer es bajar de peso y cuidar su peso durante el embarazo. La respuesta a su pregunta es que en pacientes que tienen factor de riesgo, que es familia diabética, familiares de primer grado diabéticos, entonces la paciente tiene riesgo de que se suba la glucosa. Si engorda más, quizás hasta haga diabetes del adulto. Entonces, lo que pasa es que en el embarazo la placenta produce sustancias que elevan los niveles de glucosa. Y eso generalmente se ve a partir de las 20 semanas, más o menos. Entiendo. Entonces es como una respuesta del cuerpo. Es la placenta que produce sustancias que elevan la glucosa. Wow, eso está muy interesante. Claro, claro. Entonces, pues ahí está, ¿no? Paciente obesa, con antecedentes, pues hay que decirle, oye, pues por medicina preventiva, baja de peso y ya que estés mejor, pues bueno, te puedes embarazar, tienes derecho, pero hazlo sanamente. Claro, entonces es muy importante que tomemos en cuenta obviamente todos los factores de salud, ¿no? Para que pueda ser un embarazo, pues sin riesgos, exitoso. Es lo que le digo, o sea, no es un tratamiento de que vea un catálogo y quiero Correcto. Un niño bonito, sino es un tratamiento para que ella termine el embarazo y esté sana y nazca un bebé sano. A ver, pero todavía quiero decirle cosas. Por eso le decía hace rato que este tema es sumamente importante. De acuerdo. Ahora vamos a poner el caso de la hipertensión. A ver, 42 años le gusta. Y que la otra tiene 36. Me parece buen ejemplo. Y la otra va a dar los óvulos porque está joven, ¿no? De acuerdo. Entonces, entre más joven está, los óvulos tienen más calidad. Lo podemos platicar. Entonces, una paciente de 42 años que está delgada, esa paciente, por la edad que tiene, presenta riesgo de que tiene la presión normal y que en el embarazo se suba la presión. Según mi opinión, la forma más común de hipertensión en el embarazo se llama preeclampsia, que es que se le sube la presión, aparte retienen muchos líquidos, se hinchan de la cara, de las manos, de manera muy grotesca e importante. Entonces, esa enfermedad le puede dar a cualquier mujer embarazada, pero es más común en mujeres de más de 40 años. ¿Por qué, doctor? Porque también, bueno, y aparte, les da más fuerte a veces. Wow. Entonces tienen uno que decir eso. Mira, tú a los 40 años vienes, igual te quieres hacer un tratamiento, estás delgada, un poco pasada de peso, pues entonces tienes un poco más de posibilidad, como un 5%, de hacer diabetes o de hacer hipertensión en el embarazo. Acá también, en estas pacientes puede haber modificaciones en la placentación, la formación de la placenta,
que hacen que la placenta produzca otras sustancias que aumentan la presión arterial. Entonces, pues sí, son pacientes. Actualmente un montón de pacientes, muchos pacientes, se quieren embarazar después de los 40 años. Pero bueno, yo creo que aquí es muy importante el consejo médico, el consejo reproductivo y sobre todo ponerles lo mejor posible para que se embaracen, ¿no? Claro. Y también que vayan a sus consultas en las clínicas de la frontera, en la Ciudad de México, cuando estén, y que el médico las esté viendo, ¿no? Para detectar estas situaciones que ojalá no se presenten, que son 5%, póngale. Y si se presentan, habitualmente el tratamiento oportuno da muy buenos resultados. Muy bien. Entonces, esa es también la explicación de por qué la presión se eleva en este tipo de pacientes. Entonces, doctor, en la clínica Crealin podemos tener obviamente todo el proceso, desde pues que la pareja llega buscando este método ropa hasta que lleva el cuidado del embarazo una vez que fue exitoso Claro. El método. Claro, quiero seguirle comentando. Yo creo que la base de esta información para los pacientes es que vean que necesitan de gente que es experta. Porque parece que hace 2 generaciones la gente su primer embarazo lo tenía a los 20 años, Claro. por no decir antes, ¿no? Y ahora muchísima población anda buscando el embarazo después de los 40. A ver, aquí nosotros estamos viendo a las 2 mujeres o a los 2 hombres, ¿no? Uh-huh. Que tienen el mismo derecho. Pero aquí está implicada otra persona, que es el feto. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Pues debemos de tomar en cuenta que una paciente, no estoy hablando del ropa, sino de la mujer que quiere embarazarse con sus óvulos después de los 40. Entonces la paciente tiene 1 a 2% de posibilidades de tener un bebé con un problema genético. Entonces ahí implica otras cosas. Porque en una paciente de 30 a 35 años el riesgo es muy bajo. Acá es 1 a 2% es poco y es mucho. Entonces lo que hay que hacer es ver la salud del feto. Y esto se revisa antes de que se implanta. Se puede hacer antes. Ahí hay un debate médico. Qué bueno que hay debates médicos, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, yo lo hago así, yo lo hago de esta manera, así. Se puede formar el embrión y luego hacer el estudio genético para ver que no traiga algún problema. Pero entonces hay más cosas, ¿no? Me estoy refiriendo a la mujer que se quiere embarazar después de los 40 años. Claro. Uh-huh. Y también se hace estudio genético a eso de las 11 semanas para corroborar que lo que se hizo está bien. Siempre se hace de rutina. Es mejor ser muy minucioso, porque entonces estamos hablando de la seguridad de otra persona, que es el feto. ¿Y ese estudio genético en qué consiste? Bueno, a ver, por eso le decía que no hay parejas perfectas. Y bueno, entonces lo que se hace es que una fertilización in vitro convencional. Si la paciente tiene 42, 43 años, entonces se extraen los óvulos, se fecundan, se dejan crecer 5 días, se hace una biopsia del embrión y se manda a estudio genético. Los embriones se congelan y se guardan. Y el estudio actualmente llega muy rápido, el estudio genético. Digamos que llega en 1 semana, 2 semanas. Entonces, si le analizaron 3 embriones, dicen, ¿qué crees que hay uno que está bien? O 2, qué bueno. Entonces esos embriones ya se pueden transferir en el siguiente ciclo, sabiendo que genéticamente están bien. De acuerdo. Entonces eso es como un proceso que se lleva siempre a cabo cuando se recurren a los métodos de fertilización in vitro. No, acuérdese que estamos hablando de pacientes que tienen un perfil de que ya están de edad un poco más avanzada. Porque pues, si el riesgo de la paciente es 1 en 500, tendría uno que hacer 500 estudios para que uno salga mal, ¿no? Entonces ahí pues realmente está uno abusando de la tecnología, según mi opinión. Muy bien, doctor. ¿Qué mensaje le daría a las parejas de mujeres que sueñan con ser mamás juntas, pero que no se atreven a dar este primer paso, que a lo mejor tienen miedo porque la edad pues ya no sea como la idónea? Yo creo que todos estos tratamientos bien hechos le dan mucha seguridad a los pacientes, evaluados bien médicamente, con médicos profesionales. Aquí en México hay muy buenos médicos. Entonces eso debe de hacer que las cosas vayan bien.
me voy a ir a un área que está relacionada con esto, que es que yo les daría algunos consejos de salud reproductiva a las pacientes, que es que si tienen 32, 33 años, pues ya empiezan a pensar en guardar óvulos, para que no les lleguen los 40, 42, 44 y pues ya esté disminuida la fertilidad de manera natural y ya batallen más para lograr el embarazo. Doctor, ¿este procedimiento de reservar óvulos lo podemos hacer en Crealin? Sí, cualquier clínica buena ya cuenta con eso sin mayor problema. Y esto entonces es tal cual, una mujer todavía no define si quiere ser o no mamá a la edad de 30, 32, quizá 35 años. Claro. Puede presentarse con nosotros en Crealin y solicitar. ¿Qué debe solicitar? ¿Cómo pide exactamente? Bueno, yo quiero guardar mis óvulos. Pues lo puede decir coloquialmente, ¿no? O sea, yo quiero guardar mis óvulos, ¿no? Y el médico ya sabe que quiere guardar, o sea, que quiere vitrificar, o el término médico que se aplique, ¿no? Entonces, hablar o decir, mire, tengo 33 años y quiero guardar los óvulos. La idea idónea es de 35 años para abajo. Entonces, para que no lleguen a esa situación de que ya los óvulos son muy grandes, si son parejas heterosexuales o homosexuales, ya estén así en situaciones, ¿no? Todavía quiero seguirlo comentando. O sea, claro. Yo soy una persona muy optimista. Me gustaría que la gente esto lo viera como una forma de cuidado de la salud, de estar en peso, de no fumar, de hacer ejercicio, que sería muy bueno para toda la población, ¿no? A veces pasa que es al revés, o sea, la que tiene 35 años es la que va a recibir el embarazo. ¿Por qué? Porque la que tiene 42 pues tiene alguna enfermedad y entonces ella es la que va a donar los óvulos. Okay. ¿Qué pasa? También sucede. O sea, todo eso hay que contemplarlo. Entonces aquí aplica pasarle los óvulos fertilizados de esta paciente, la de 34, 35, y hacer todo el protocolo de evaluación genética para que el bebé nazca bien. Ok, muy bien. Y doctor, una última pregunta, hablando ya de que quieren preservar óvulos. ¿Cuántos años se puede preservar un óvulo? Es decir, si la paciente va a los 28, 30, 32 años, ¿cuánto tiempo duran sus óvulos? ¿Cómo es este proceso de congelamiento que puedan utilizarlos después? Bueno, a ver, como esta es una información para pacientes, entonces les debo de decir que la congelación de espermas o de óvulos puede durar mucho tiempo, puede durar décadas. ¿En serio? Aplica a los dos. Sin embargo, si usted tiene una paciente que congela óvulos a los 35 años y los guarda 10 años, ya tiene 45 años, entonces ya está en una edad donde aplica todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo protocolo de seguridad. Todo ¿no? de seguridad, de salud, así y así. Y pues es muy difícil que una paciente a los 55 años vaya a buscar embarazo, ¿no? Entonces habitualmente son como 10 años que la paciente, que es mucho tiempo para que decida si se va a embarazar. Pero pueden durar por muchas décadas, muchos años, pues, digamos muchos años, si están en condiciones idóneas. Me preguntó cómo se hace esto. Entonces, la congelación de óvulos es la mitad de la fertilización in vitro. Entonces, se da el medicamento para que crezcan óvulos, se hacen ultrasonidos y cuando ya están listos se sacan y hasta ahí llega el procedimiento. Okay. Ya no se hace la fertilización. Fíjese que yo estuve en un congreso en estos días y hablé con una doctora de Argentina. Y le dije cómo le hacía ella allá. Y le hace de manera muy similar a como yo lo hago aquí en México. Entonces, yo estoy muy a favor de los derechos de la mujer y de los hombres también. Entonces, yo les digo a las mujeres, si son casadas o tienen una pareja así, que les sugiero más congelar óvulos. Porque la vida puede dar vueltas. Y entonces, si congelan embriones y hay un divorcio, luego ya es muy probable que no los pueda ya transferir. Okay. Porque en todo el mundo no le van a transferir los embriones a una paciente
si no firman los dos la autorización. Debe tener el consentimiento del donador. O el que quiere los embriones porque se quieren pasar a otra persona. No puede si no firma ella. Ese es un tema interesante. Sí. Entonces eso en medicina se llama conflicto de interés. Entonces yo les sugiero a las pacientes que para evitar conflictos de interés, aunque sean casadas o tengan pareja con la que vivan, que mejor congelen óvulos. Y sí, qué bueno si están con su pareja después de estos años, pues que los fertilicen y se les pasa. Pero yo creo que es un muy buen consejo coloquial para la gente. Claro, ese es un dato muy importante, ¿no? Para evitar conflictos futuros y bueno, pues sí es mejor hacer el congelamiento. Claro. Muy bien, doctor, pues algo más que quiera añadir. Sí, le quiero comentar, entonces los tratamientos para mujeres solteras tienen muchos años que se hacen, ¿no? La inseminación y esas cosas. Yo creo que la legislación debe en este sentido, de las personas que tienen variantes de lo promedio, no lo normal, de lo promedio de la conducta sexual, pues deben de mejorar, porque fíjese, una mujer que es soltera, pues se puede hacer una inseminación con banco de semen, ¿no? Y así puede, o una fertilización con banco de semen, y así puede tener un bebé, pero no un hombre soltero. Necesita estar en pareja. Pues actualmente en muchos lados les piden a la gente o como que les ponen obstáculos. Aquí en México no tanto, pero en muchos países les ponen obstáculos cuando son hombres solteros. Vaya. Porque como necesitan fertilización in vitro y subrogación, claro, pues entonces hace mucho más difícil que los comités de ética les autoricen los tratamientos a hombres solteros. Cuando un hombre soltero, siendo real, tiene los mismos derechos que una mujer que es soltera. Claro. Solo que el tratamiento es mucho más complicado. Sí, implica otros pasos, ¿no? Otro procedimiento. Una subrogación. Claro. Una donación de óvulos y una subrogación. Pero un hombre soltero debe tener todo el derecho a hacerse sus tratamientos. Pues sí, en sentido estricto hablando de derechos humanos, ¿no? Debería claro. Tenerlo, claro. Uh-huh. No debería por qué prohibirse la paternidad. O no permitirse, ¿no? O ser difícil, porque es difícil para esas personas acceder a clínicas públicas, no sé, en algún país de Europa, clínicas en Estados Unidos, y que le digan, sabes que tú no puedes acceder a la subrogación porque pues no tienes pareja, así, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema muy delicado que seguramente nos va a servir para otro episodio más claro. De este podcast. Y bueno, usted me hizo una pregunta de qué más, pues lo que dije, ¿no? Pues estén conscientes de la disminución natural de la fertilidad, busquen la manera de congelar óvulos, y cuiden su salud, sobre todo evitar la obesidad, el fumar. Fumar afecta la función, aunque sea sutilmente, pero afecta la función de los testículos y de los ovarios. Hacer ejercicio, acudir a tiempo, detectar enfermedades como prediabetes, esas cosas, pues para, si se van a embarazar más adelante, pues para estar lo más sanas posible. Claro, porque el tiempo no perdona. El tiempo no perdona y uno no valora la salud hasta que no la tiene. Es correcto. Ajá. O que el doctor le diga, ¿sabes qué? Es que te acabo de tomar la presión y tienes 150/90 y como que entonces ahora voy a necesitar que veas a un internista para que te den tratamiento. Entonces eso, pues, evitarlo cuando lo puede evitar hace 10 años cuidando claro. El peso y haciendo ejercicio. Claro, y hasta más caro sale, ¿no? Sí, claro. Por todo el proceso que ahora hay que retomar un camino más complicado para llegar a la finalidad. Hay que ser una persona sana para tener un embarazo bien y tener un bebé bien. Y no tener complicaciones, ¿no? Claro, pues es la idea de los tratamientos de la salud reproductiva, tener un embarazo normal que termina en un parto, una cesárea bien, con un bebé sano. Muy bien, doctor. Pues bueno, ya escuchamos las recomendaciones del doctor. No las pasen por alto. Esto es muy importante, sobre todo si quieren formar una nueva familia. Siempre hay alternativas, pero debemos tomar en cuenta desde nosotros mismos que estemos pues en las mejores condiciones de salud posibles. Y cuiden su salud y emocionalmente también traten de buscar ser personas maduras, porque entonces van a tener un bebé que los deben de educar bien, sano y todo, ¿o no? Eso sí, ese día también es claro, otra complicación. Eso es muy importante. Claro, es correcto. Y bueno, pues sí, como lo hemos dicho en otros episodios, también hemos tenido de invitados a psicólogos, justo para hombres, a psicólogas que nos han apoyado en temas de sentimientos que de pronto
se generan después del parto, ¿no? Cómo cuidar al bebé y qué pasa con la mujer. Hemos tenido capítulos anteriores, los pueden buscar aquí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues gracias, doctor, por mencionarlo, porque es definitivamente ser padres es todo un panorama completo que a veces no vemos, ¿no? Y que obviamos. Sí, ser padres implica estar ocupados 25 horas al día. Así es, así es. O sea, los niños requieren toda la atención. Sí, ya no es la atención para uno mismo, ya es para alguien más de tiempo completo. Así es. Muy bien, doctor Barrón, pues muchas gracias de corazón por acompañarnos en este episodio y sobre todo por explicarnos con tanta claridad y respeto este camino tan especial. Y a ti que nos escuchas, si eres parte de la comunidad LGBTQ+ y sueñas con ser mamá o papá, en Crealin estamos para acompañarte, porque todas las familias merecen oportunidades, información y respeto. Síganos en redes sociales como Clínica Crealin, compartan por favor este episodio, estamos seguros que va a ser funcional para alguien y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y como siempre les digo, recuerden que cada día es una oportunidad para comenzar una nueva vida. Hasta la próxima y doctor, gracias otra vez.